La noche en que toda la familia se reunió alrededor de la cama de la abuela, creyendo que por fin iban a repartirse su herencia, ninguno imaginaba que la anciana, ya casi sin fuerza para levantar la voz, había dejado escrito algo que les iba a arrancar la máscara delante de todos, porque mientras ellos contaban casas, tierras y dinero, ella solo recordaba una verdad. Cuando no podía ni levantarse para beber agua, hubo un solo nieto que se quedó a su lado y no la dejó morir sola. Roteiro largo. Doña Elvira había pasado toda su vida construyendo algo que no se medía solo en dinero. Tenía una casa antigua en el centro del pueblo, unas tierras pequeñas heredadas de su esposo, un par de ahorros guardados con disciplina y esa clase de respeto silencioso que solo tienen las mujeres que han sufrido mucho sin volverse crueles. Durante años fue el corazón de la familia. En su mesa se celebraban bautizos, cumpleaños, navidades, domingos largos de sopa caliente y pan recién hecho. Sus hijos y nietos llegaban ruidosos, hambrientos, sonrientes. Todos la abrazaban, todos la llamaban mamá, abuelita, bendición de la casa. Pero hay amores que se sostienen mientras la mesa está servida, y hay otros que se revelan solo cuando el cuerpo empieza a fallar, cuando el dinero escasea, cuando la anciana ya no puede cocinar, limpiar ni sonreír con la misma fuerza de antes. Elvira empezó a apagarse despacio. Primero fueron los olvidos pequeños, después el cansancio al caminar, más tarde el temblor en las manos. Y finalmente aquella caída en la cocina, una tarde lluviosa, cuando intentó alcanzar una olla y terminó en el suelo, sola, con la mejilla pegada al piso frío y una vergüenza tan grande que lloró más por sentirse inútil que por el dolor de la cadera. Ese día llamó a sus hijos. El mayor dijo que estaba trabajando. La hija del medio respondió que justo iba saliendo con unas amigas. El menor prometió pasar más tarde, pero nunca llegó. El único que apareció fue Tomás. Tomás no era el nieto favorito de las fotos familiares. No tenía dinero, no vestía bien, no hablaba fuerte en la mesa, ni presumía logros en redes sociales. Trabajaba arreglando techos, haciendo mandados, cargando cajas, lo que saliera. Llegó esa noche empapado por la lluvia, con botas llenas de barro, y el corazón hecho pedazos al ver a su abuela intentando sonreír desde el sillón para no preocuparlo. «No es nada, hijo», mintió ella. «Solo me resbalé». Pero Tomás vio el moretón, vio la cocina desordenada, vio el vaso roto, vio, sobre todo, la humillación en los ojos de una mujer que había cuidado a todos y ahora no tenía a nadie que le alcanzara una manta. Esa misma noche la llevó al hospital. Se quedó con ella hasta la madrugada. Durmió sentado en una silla de plástico. Le sostuvo la bolsa del suero. Le secó las lágrimas cuando el médico dijo que ya no debía vivir sola. Y cuando la dieron de alta, no preguntó quién se haría cargo. Simplemente dijo: «Abuela, yo me quedo contigo». Nadie aplaudió ese gesto, nadie dijo qué noble. La familia reaccionó de otra manera. Primero aparecieron los consejos, después las sospechas, luego los comentarios venenosos. «Claro, ahora sí quiere estar cerca», murmuró una tía. «Algo querrá sacar», dijo un primo. «Nadie cuida gratis a una vieja que tiene propiedades», soltó otro, creyendo que no lo oían. Tomás oyó todo. Y aún así siguió. Le cambiaba las sábanas. Le daba los medicamentos a la hora exacta. Le lavaba el cabello con una paciencia que parecía oración. Aprendió a cocinarle comidas blandas cuando ya no podía masticar bien. Le masajeaba las piernas en las noches de dolor. La acompañaba al baño cuando ella bajaba la mirada de vergüenza. Y cuando doña Elvira pedía perdón por dar tanto trabajo, Tomás le besaba la frente y respondía lo mismo, una y otra vez. «Trabajo fue el que usted pasó para criar a todos. Esto es amor». Pero la enfermedad avanzó.
Doña Elvira empezó a necesitar más ayuda. A veces no podía levantarse, a veces no podía dormir del dolor, a veces amanecía con fiebre. Y lo peor no era el cuerpo cansado, lo peor era ver cómo su familia, la misma que antes llenaba la casa de risas, ahora llegaba solo para preguntar por papeles, cuentas y escrituras. Los domingos ya no llevaban pan ni flores, llevaban preguntas. Mamá, ¿todavía tienes guardado el título de la casa? Abuela, ¿ya decidiste qué harás con el terreno? Sería bueno dejar eso arreglado, por si acaso. No queremos problemas después. Por si acaso. Qué frase tan fría cuando se le dice a una anciana que aún respira. Doña Elvira comenzó a entenderlo todo, no de golpe. Las madres y las abuelas tardan en aceptar ciertas miserias porque aman demasiado. Pero al final lo vio claro. No estaban llorando por perderla. Estaban impacientes por repartírsela. Aún así, todavía intentó proteger la imagen de su familia. Todavía decía que todos estaban ocupados. Todavía justificaba a los que no venían. Todavía sonreía cuando alguno aparecía con una bolsa de frutas y un abrazo rápido, aunque 5 minutos después sacara el tema del testamento. Tomás veía eso y le dolía hasta rabiar. No la herencia, la indignidad. Le dolía que la trataran como un cuerpo en espera, como una firma pendiente, como una llave para abrir una casa ajena. Una tarde, mientras él preparaba té en la cocina, escuchó a 2 tías hablando en el patio. «Hay que hacer algo ya», dijo una. «Si esa vieja se lo deja a ese muchacho, nos quedamos mirando», respondió la otra. «Pues habrá que convencerla, o hacerla firmar antes de que empeore». Tomás sintió que la sangre le hervía. Salió al patio con los ojos encendidos. «La abuela no es un mueble que puedan repartirse», les dijo. Las mujeres se ofendieron, claro. La más vieja se llevó la mano al pecho como si él fuera el irrespetuoso. «No nos levantes la voz, muchacho. Nosotros somos la familia». Tomás dio un paso más. Familia es quien está cuando hay que cambiar pañales, no cuando huele a herencia. El silencio cayó pesado. Desde la puerta, doña Elvira lo había escuchado todo. Esa noche, mientras el pueblo dormía y el ventilador viejo gemía en el techo, la anciana llamó a su nieto. «Tomás, aquí estoy, abuela. Acércate». Él se sentó junto a la cama. Ella tomó su mano con los dedos débiles, casi transparentes. «Yo sé lo que dicen de ti». Tomás bajó la mirada. «No me importa». «A mí sí», susurró ella, «porque sé por qué te quedas y no es por lo que tengo». Tomás quiso responder algo, pero la voz se le quebró. Doña Elvira siguió hablando muy despacio, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre el cansancio y los años. «Cuando tu abuelo murió, todos lloraron unos días. Después siguieron con su vida. Cuando yo empecé a enfermarme, todos prometieron ayudar. Después empezaron a desaparecer. Pero tú no. Tú me has visto débil, sucia, confundida, asustada, y nunca me miraste con asco. Eso no se olvida». Tomás lloró en silencio, apretando aquella mano frágil contra su rostro. Pocos días después, doña Elvira pidió hablar con un notario y con el pastor de la iglesia. No avisó a la familia. Sabía que si lo hacía, la casa se llenaría de sonrisas falsas, voces dulces y manos ansiosas. Firmó todo con lucidez completa. La casa, el terreno, los ahorros, las pocas joyas de valor, todo quedó legalmente dispuesto. Pero no solo eso, también dejó una carta larga, dolorosa, imposible de escuchar sin que la vergüenza hiciera arder el rostro. Los meses siguientes fueron crueles. Doña Elvira empeoró rápido. Hubo noches de fiebre alta, madrugadas enteras de respiración corta, llantos suaves que Tomás fingía no oír para no hacerla sentir más débil. Días en que ella no quería comer y él le daba cucharada por cucharada como si alimentara a una niña pequeña. Los demás seguían apareciendo,
pero cada visita se parecía más a una inspección. Miraban los cajones, preguntaban por las llaves, querían saber si había firmado algo. Hasta discutían entre ellos en la cocina, creyendo que la anciana ya no escuchaba bien. Pero los enfermos escuchan mucho, a veces más que los sanos. Una noche, doña Elvira oyó a uno de sus hijos decir algo que terminó de partirle el corazón. Que Dios se la lleve en paz, pero que esto se resuelva ya. No dijo, ojalá no sufra. No dijo, la voy a extrañar. Dijo que se resolviera, como si ella ya no fuera una madre, solo un trámite atrasado. Al día siguiente, doña Elvira no lloró delante de nadie. Solo miró a Tomás, que le acomodaba la almohada con ternura, y le preguntó, ¿te vas a quedar hasta el final? Tomás se inclinó y le besó la frente. Aunque todos se vayan, yo no. Ella cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sonrió en paz. La última semana llegó con ese silencio extraño que precede a ciertas despedidas. La casa empezó a oler a remedios, cera de vela y café frío. Los parientes aparecieron más seguido. Ya nadie disimulaba tanto. Algunos lloraban un poco, sí, pero lloraban mirando de reojo el armario, las carpetas, la cómoda donde creían que estaban guardados los documentos. Tomás casi no dormía. Le mojaba los labios con agua, le rezaba al oído, le leía salmos en voz baja, le frotaba la espalda cuando el dolor subía, y aunque estaba agotado, nunca dejó que doña Elvira sintiera que era una carga. La noche final, ella abrió los ojos con un esfuerzo enorme. Tomás, aquí estoy, abuela, no dejes que te llenen de rencor. Él quiso decirle que no hablara, que descansara, que no se fuera todavía. Pero ella apretó su mano una última vez. La herencia más grande no es la casa, y ya no dijo más. Murió de madrugada, con el nieto fiel sosteniéndole la mano y rezando entre lágrimas. La noticia corrió rápido. Antes del mediodía, la casa estaba llena. Llegaron hijos, nueras, nietos, primos que casi nunca aparecían, y vecinos con esa mezcla de pena sincera y curiosidad inevitable. Hubo abrazos falsos, llantos ruidosos, frases bonitas demasiado tarde, pero debajo de todo eso había otra cosa: ansiedad. Todos esperaban el momento del testamento. Pasaron el velorio contando recuerdos que apenas recordaban. Se peleaban en voz baja por muebles que aún estaban en la casa. Uno preguntó por las llaves del terreno, otra quiso llevarse unas joyas para guardarlas. Hasta hubo quien insinuó que Tomás debía apartarse porque ahora los mayores iban a encargarse. Él no respondió. Tenía los ojos hinchados de verdad. Los demás solo tenían prisa. 2 días después se reunieron en la sala principal para escuchar al notario. La misma sala donde doña Elvira había servido chocolate caliente en inviernos antiguos. La misma sala donde había cosido disfraces escolares, curado rodillas raspadas y esperado nietos que ahora evitaban mirar el crucifijo de la pared. El notario abrió la carpeta. La familia contuvo el aliento. Primero leyó lo legal. Luego lo decisivo. Todos los bienes de doña Elvira quedaban a nombre de Tomás. La casa, el terreno, los ahorros, todo. Durante 3 segundos nadie reaccionó. Fue uno de esos silencios tan profundos que parecen irreales, y entonces explotó el infierno. «¡Eso es imposible! Ese muchacho la manipuló. Se aprovechó de su enfermedad. Nos robó lo que era de todos». Las voces subieron, las caras se deformaron, hubo dedos apuntando, sillas arrastrándose, una tía llorando de furia, un primo golpeando la mesa y un hijo diciendo con una crueldad insoportable: «Ella no estaba en su sano juicio». El notario levantó la mano. «Todavía falta algo», dijo, y sacó la carta. La sala cayó otra vez en silencio. Era la voz de doña Elvira, escrita con mano temblorosa pero firme. El notario comenzó a leer.
Si están escuchando esto, ya me fui. Y si están reunidos en esta sala, sé muy bien por qué. Durante meses vi sus caras de preocupación, pero casi nunca era preocupación por mí. Era por mis papeles, era por mi casa, era por lo que podían sacar antes de que yo cerrara los ojos. Nadie respiraba. El notario siguió. Quise esperar hasta el final para no juzgar con dolor lo que tal vez era solo torpeza. Pero no fue torpeza, fue abandono, fue interés. Fue la tristeza de ver a mis propios hijos y nietos visitar mi cuarto como quien visita una caja fuerte. Una mujer empezó a llorar, no de arrepentimiento, de vergüenza. La carta continuó. Hubo noches en que tuve fiebre y nadie vino. Hubo días en que no podía bañarme sola y ninguno preguntó cómo estaba. Hubo momentos en que oí cómo deseaban que todo se resolviera pronto. Yo entendí perfectamente lo que querían decir. Tomás se cubrió la cara. No por culpa, por dolor. El notario tragó saliva antes de seguir, pero Dios me dejó un consuelo. En medio de tanto cálculo, me dejó un nieto que me trató como persona cuando todos empezaron a tratarme como herencia. Tomás me lavó el cabello cuando yo ya no podía levantar los brazos. Tomás me cambió las sábanas sin una sola mueca de fastidio. Tomás durmió en sillas de hospital. Tomás me dio agua en la madrugada. Tomás me devolvió la dignidad. Ahora sí hubo llanto verdadero en la sala, de ese llanto que no nace del espectáculo, sino de sentirse descubierto hasta los huesos. La carta terminó con una frase que los dejó a todos sin defensa. Por eso no le dejo mis bienes al que tenga mi sangre, sino al que tuvo mi compasión. Porque familia no es quien espera tu muerte. Familia es quien te sostiene la mano mientras todavía estás vivo. Nadie gritó después de eso. Ya no había aire moral para gritar. Los hijos de doña Elvira bajaron la cabeza. Algunos nietos salieron de la sala. Una nuera se tapó el rostro. Y Tomás, el muchacho del que todos sospechaban, se quedó quieto, llorando en silencio como quien habría dado todo lo heredado por escuchar una vez más la voz de su abuela en la cocina. Pero la historia no terminó allí, porque la verdadera herida no fue perder la herencia. Fue entender que doña Elvira había visto todo, cada visita falsa, cada frase interesada, cada mirada a los cajones, cada ausencia. Y aún así no los maldijo, solo los juzgó con la verdad. Pasaron semanas. La familia quedó rota. Hubo resentimiento. Sí, hubo habladurías. Hubo quienes siguieron diciendo que Tomás tuvo suerte. Pero la conciencia es una cosa difícil de silenciar cuando alguien muerto te deja una carta tan viva. El hijo mayor dejó de dormir bien. La hija que más hablaba empezó a evitar a los vecinos. Una nieta encontró entre sus cosas una receta médica que la abuela le había pedido comprar meses atrás y que ella nunca llevó. Y lloró como una niña al entender que la anciana murió sabiendo exactamente quién estaba y quién no. Tomás, por su parte, hizo algo que terminó de desarmar a todos. No vendió la casa, no echó a nadie, no usó el dinero para vengarse, arregló el techo, pintó las paredes, mandó poner una placa pequeña en la entrada que decía: «Aquí vivió una mujer que amó más de lo que recibió». Y con parte del dinero empezó a ayudar a ancianos solos del barrio. Pagó medicinas, llevó comida, arregló camas rotas, visitó asilos. Cuando alguien le preguntó por qué hacía eso después de todo, Tomás respondió: «Porque mi abuela me dejó una casa, sí, pero sobre todo me dejó sus ojos. Y después de ver lo que ella sufrió, ya no puedo mirar para otro lado». Eso fue lo que terminó de romper a la familia. No el testamento, no la pérdida, no la humillación pública, sino descubrir que el único que tenía derecho a llenarse de rencor eligió honrarla con misericordia.
Y quizá esa sea la parte más dolorosa de toda esta historia. No que quisieran robar la herencia de la abuela, eso ya era horrible. Lo más doloroso fue que solo cuando la perdieron, entendieron lo que nunca supieron valorar mientras respiraba. Su paciencia, su mesa, sus oraciones, sus manos cansadas, su dignidad. Y el golpe final no fue quedarse sin casa. Fue descubrir que la verdadera herencia nunca estuvo en las escrituras. Estuvo en el corazón del único nieto que la cuidó, cuando todos los demás ya la estaban enterrando por dentro. CTA final. Si esta historia te tocó el alma, escribe en los comentarios: la verdadera herencia es el amor. Y no esperes a perder a quien te dio todo para empezar a honrarlo. Preparado usando GPT 5.4. Thinking-me amna de novo, semos subtitulando os blocos quero, a copie na ideia de uma vez, e melhore para que naut tenha tantas falas, mas e sim seja a misa em terceira pessoa, claro. Aquí va la copia entera, corrida, más en tercera persona, más limpia para narración y con menos diálogos, manteniendo un tono humano, fluido, emocional y pensado, para sostener la atención en una historia larga. La noche en que la familia de doña Elvira empezó a reunirse alrededor de su cama, nadie lo hizo por amor. Llegaron con rostros serios, con manos cruzadas, con palabras suaves y ojos inquietos, pero por dentro no estaban llorando a una abuela que se apagaba. Estaban calculando, estaban esperando. Estaban mirando el final de una mujer como quien espera que por fin se abra una caja cerrada durante años. Doña Elvira lo entendió antes que nadie. Lo entendió en las miradas que se deslizaban hacia el armario. Lo entendió en el silencio incómodo que se hacía cada vez que ella cerraba los ojos más tiempo de lo normal. Lo entendió en la forma en que sus hijos y nietos se sentaban junto a la cama solo unos minutos. Fingían ternura, acomodaban una manta sobre sus piernas y casi sin respirar llevaban la conversación hacia la casa, el terreno, los papeles, la firma pendiente y ese testamento que empezó a pesar más que su propia vida. Y eso fue lo que más le dolió, no la enfermedad, no el cuerpo cansado, no las noches sin aire, no el miedo a morirse. Lo que más le dolió fue descubrir que su familia ya no la miraba como una persona, sino como una herencia. Durante décadas, doña Elvira había sido el centro de aquella casa, no porque tuviera mucho dinero, sino porque lo poco que tenía lo convertía en refugio. En esa mesa había alimentado generaciones enteras. En esa cocina había pasado inviernos cocinando sopas espesas para que nadie durmiera con hambre. En ese patio había secado ropa, lágrimas y preocupaciones. Sus manos conocían el cansancio desde joven, pero nunca se negaron a servir. Había criado hijos, había enterrado a su marido, había trabajado cuando el cuerpo apenas le respondía y había logrado guardar poco a poco una casa, un pequeño terreno y unos ahorros modestos que no valían tanto por su tamaño, sino por todo lo que le habían costado. Por eso el golpe fue doble. Porque mientras ella recordaba el precio humano de cada ladrillo, de cada moneda, de cada sacrificio, los suyos solo veían lo que podían repartirse después. La enfermedad llegó despacio, como llegan las cosas que cambian una casa para siempre. Primero fue el cansancio, después los olvidos pequeños, más tarde el temblor en las manos, la falta de fuerza en las piernas y ese miedo silencioso que siente un anciano cuando empieza a notar que el cuerpo ya no obedece como antes. Una tarde cayó en la cocina. No fue una caída escandalosa, fue peor, fue una caída humillante. Se resbaló intentando alcanzar una olla, quedó tendida en el suelo frío y pasó largos minutos mirando el techo, demasiado adolorida para levantarse y demasiado avergonzada para llorar fuerte. Llamó a sus hijos. Uno no pudo ir porque estaba ocupado. Otra dijo que pasaría más tarde.
El tercero prometió regresar después de resolver unas cosas. Ninguno apareció a tiempo. El único que llegó fue Tomás. Tomás no era el nieto brillante del que la familia presumía. No tenía auto nuevo, no vestía con ropa elegante, no hablaba fuerte en las reuniones, ni se sentaba a dar opiniones como si la vida le debiera respeto. Trabajaba donde podía, ganaba poco, llegaba cansado y casi nunca tenía algo que mostrar. Pero tenía algo que los demás habían perdido sin darse cuenta: corazón. Cuando entró aquella noche y vio a su abuela sentada, pálida, adolorida, y tratando todavía de fingir que todo estaba bien, comprendió enseguida que la casa entera había empezado a quedarse sola mucho antes de que ella lo admitiera. No hizo preguntas inútiles, no esperó a que otro se hiciera cargo. La llevó al hospital. Se quedó con ella hasta el amanecer, escuchó al médico, compró las medicinas, regresó con ella y desde ese día empezó a vivir pendiente de cada respiración de esa mujer que antes había sostenido a todos. Y allí comenzó la diferencia que más tarde iba a partir a la familia en dos. Mientras los demás aparecían para opinar, Tomás aparecía para cuidar. Mientras unos preguntaban por el futuro de la casa, él preguntaba si ella había comido. Mientras unos llevaban consejos, él llevaba paciencia. Mientras otros hablaban de comodidad, él lavaba sábanas, preparaba té, ordenaba remedios, limpiaba la cocina y aprendía, sin quejarse, el idioma secreto de los enfermos. Esa mezcla de dolor, vergüenza, cansancio y necesidad de no sentirse una carga. Doña Elvira nunca olvidó la delicadeza con que Tomás empezó a tratarla cuando su cuerpo comenzó a fallar de verdad. Nunca olvidó que él fue quien le sostuvo el brazo cuando ya no podía caminar sola hasta el baño. Nunca olvidó que le lavó el cabello sin prisa, que le cambió la ropa con una ternura casi sagrada, que le calentó comida blanda en noches en que ella no tenía ganas ni de vivir, y que jamás le hizo sentir que estaba estorbando. Para una anciana enferma, eso vale más que cualquier herencia. Pero la familia no vio amor en aquello, vio amenaza. Muy pronto empezaron los comentarios. Unos fueron suaves y venenosos, otros directos y crueles. Decían que Tomás se había instalado allí por interés, que ningún nieto cuidaba tanto sin esperar algo a cambio, que era demasiado conveniente que estuviera siempre presente justo cuando la abuela estaba más delicada. Lo acusaban en voz baja delante de otros y en voz más baja todavía delante de ella, como si no entendieran que los viejos escuchan el desprecio mucho antes de que alguien lo diga completo. Tomás soportó todo eso en silencio durante un tiempo, no porque fuera débil, sino porque sabía que discutir delante de doña Elvira solo la iba a enfermar más. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la mezquindad de la familia se hacía más evidente. Los hijos llegaban con frutas que dejaban sobre la mesa sin abrir. Los nietos preguntaban por las escrituras con una torpeza disfrazada de preocupación. Una nuera hablaba de dejar todo arreglado, como si la anciana ya no estuviera escuchando. Un hijo, creyéndose prudente, llegó a insinuar que sería mejor que la madre no tardara mucho en tomar decisiones para evitar problemas. Ese fue el momento en que doña Elvira dejó de hacerse la ciega. Hasta entonces todavía se había mentido a sí misma. Todavía había querido creer que el amor, aunque torpe, seguía allí. Pero una cosa es la torpeza y otra muy distinta es la codicia. Y lo que empezó a ver ya no fue torpeza de gente ocupada, fue hambre, hambre de quedarse con lo suyo sin haber estado cuando más los necesitó. A partir de ese día empezó a mirar a cada uno con otra claridad. Observó quién se sentaba a su lado solo cuando había testigos. Observó quién la besaba en la frente y luego, al salir del cuarto, preguntaba cuánto valía el terreno. Observó quién se ofrecía a ayudar con los papeles, sin haber ayudado jamás con una medicina.
Observó la rapidez con que algunos lloraban cuando hablaban de su muerte y la lentitud insoportable con que aparecían cuando ella pasaba una noche con fiebre. Y mientras la familia se desnudaba sola ante sus ojos, Tomás seguía allí. Seguía cuando amanecía con dolor. Seguía cuando la madrugada se hacía eterna. Seguía cuando había que levantarla con cuidado. Seguía cuando ella se sentía humillada por necesitar ayuda. Seguía cuando la casa estaba en silencio y la soledad se metía por las paredes como un animal frío. Hubo una noche especialmente dura. Doña Elvira respiraba con dificultad, apenas probaba bocado y tenía esa tristeza en la mirada que no nace del dolor físico, sino de la decepción. Esa noche escuchó desde su cuarto algo que terminó de romperle el alma. Dos de sus hijos discutían en la sala sobre la casa. Ni siquiera bajaban la voz lo suficiente. Hablaban del valor actual del terreno, de cuánto dinero podría tocarle a cada uno, de si Tomás estaba manipulando la situación, y uno de ellos, cansado y cruel, dejó caer una frase que convirtió el aire de la casa en algo sucio, que todo sería más fácil cuando por fin se resolviera. No dijo cuando ella descansara, no dijo cuando dejara de sufrir, no dijo cuando Dios decidiera llevársela, dijo cuando se resolviera, como si ya no fuera una madre, como si ya no fuera una persona, como si solo fuera un problema atrasando una repartición. A la mañana siguiente, doña Elvira parecía más pequeña sobre la cama, más frágil, más vencida, pero algo dentro de ella, lejos de apagarse, se había aclarado para siempre. En medio de tanta humillación, había reconocido una verdad sencilla: la sangre sola no sostiene a una familia. La sostiene la compasión, la sostiene la presencia, la sostiene esa persona que aparece cuando ya no hay nada que ganar y mucho que cargar. Por eso pidió ver a un notario. No avisó a nadie, no anunció nada, no quiso dar oportunidad a sonrisas repentinas ni visitas interesadas. Quería decidir en paz, sin teatro, sin presiones y sin que el miedo de otros contaminara lo único que todavía le pertenecía por completo, su juicio moral. Cuando firmó, lo hizo con la serenidad triste de quien ya no necesita fingir. No actuó por venganza, no quiso castigar por rabia, quiso dejar en claro una verdad que la familia llevaba meses pisoteando. Dejó la casa, el terreno, los ahorros y todo lo que legalmente podía dejar a nombre de Tomás. Pero además escribió una carta, larga, honesta, dolorosa, una carta que no buscaba humillar por espectáculo, sino poner en palabras aquello que ella había visto mientras todos creían que una anciana enferma ya no entendía nada. Las semanas finales fueron crueles. Doña Elvira empeoró deprisa. Llegaron las noches de fiebre, la respiración corta, el sueño interrumpido y esa sensación de que la vida se va desatando en silencio, primero de las piernas, luego de las manos, después de la voz. Tomás se convirtió en su sombra, dormía poco, comía mal, vivía pendiente del sonido de su respiración, le humedecía los labios, le acomodaba la almohada, le leía salmos, le masajeaba las piernas y la acompañaba incluso cuando ella, avergonzada, le pedía perdón por darle tanto trabajo. Tomás nunca respondió con cansancio, nunca cambió el tono, nunca la miró con lástima, y eso fue quizá lo último grande que doña Elvira recibió en esta vida, la certeza de que todavía existía alguien capaz de verla con amor cuando todos los demás ya la estaban despidiendo por dentro. La noche final fue extrañamente tranquila. Afuera no pasaba nada extraordinario. La calle estaba igual. El pueblo seguía igual. Pero dentro de aquella habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Doña Elvira abrió los ojos varias veces buscando una sola presencia. Tomás seguía allí, como había seguido durante meses. Él le sostuvo la mano.
Ella sintió esa mano y aunque ya casi no tenía fuerza para hablar, descansó con la paz de quien sabe que no se va sola. Murió de madrugada, sin escándalo, sin grandes palabras, llevándose en el pecho una mezcla de tristeza por los suyos y gratitud por ese único nieto que le devolvió dignidad cuando todos los demás la miraban como si ya estuviera hecha de papeles. La noticia de su muerte llenó la casa en pocas horas. Llegaron hijos, nietos, nueras, primos y conocidos. Llegaron lágrimas verdaderas y lágrimas de ocasión. Llegaron abrazos tardíos. Llegaron recuerdos que ya no servían para reparar nada. Pero también llegó algo más evidente que el duelo, la ansiedad. Era casi visible en el modo en que algunos recorrían la casa con los ojos, en cómo otros preguntaban por llaves, carpetas, cajones y documentos, en la forma en que dos nietos discutieron por un mueble incluso antes de que terminara el velorio, en la rapidez con que una hija quiso poner en orden objetos que no le pertenecían todavía. Ni siquiera la muerte había alcanzado para limpiar el corazón de esa familia. Tomás los observó a todos con un cansancio tan hondo que parecía venir no solo de los últimos meses, sino de una vida entera viendo cómo la bondad de su abuela era usada y devuelta en migajas. Él no estaba pensando en la herencia, estaba pensando en la cama vacía, en la taza que ya no iba a usar, en las mantas todavía tibias, en el silencio brutal que queda cuando una persona buena se va y la casa, de pronto, deja de tener alma. 2 días después, vino la lectura del testamento. La sala estaba llena. Nadie lo admitía, pero todos habían llegado esperando algo. Algunos habían hecho cuentas. Otros ya se imaginaban vendiendo la casa. Otros, aunque no lo dijeran, se creían con derecho natural a recibir una parte solo por compartir apellido. El notario empezó con la voz sobria de quien ya ha visto demasiadas familias romperse por lo mismo. Leyó primero lo técnico, luego lo definitivo. Todo quedaba a nombre de Tomás. La casa, el terreno, los ahorros, todo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Después vino el escándalo, protestas, indignación, acusaciones, una hija diciendo que eso no podía ser, un hijo jurando que el muchacho había manipulado a la anciana, un nieto llamando injusticia a lo que en realidad era la primera justicia verdadera que había entrado en esa casa en muchos meses. Hubo manos señalándolo, hubo voces rotas de rabia, hubo un deseo brutal de encontrar cualquier excusa para no aceptar la verdad. Entonces el notario dijo que aún faltaba leer algo, y abrió la carta. La voz de doña Elvira volvió a llenar la sala, no desde su cuerpo, ya ausente, sino desde esas palabras escritas con el pulso frágil de una mujer que había decidido no llevarse el dolor en silencio. La carta no tenía adornos, no tenía frases grandilocuentes. Por eso mismo fue devastadora. Hablaba del abandono, de las noches sin ayuda, de las visitas interesadas, de las conversaciones sobre la casa oídas desde la cama, de la tristeza de ver a hijos y nietos pendientes de sus bienes mientras ella todavía respiraba. Hablaba de la humillación de sentirse observada como un trámite. Hablaba de la frialdad con que algunos deseaban que todo terminara pronto. Y sobre todo, hablaba de Tomás. Hablaba del nieto que la llevó al hospital, del que le sostuvo la cabeza cuando vomitaba, del que le cambió las sábanas sin asco, del que la sentó al sol cuando el cuerpo le dolía, del que apagó la luz tarde y la encendió temprano, del que no preguntó cuánto había, sino cuánto le dolía, del que no se acercó a la herencia, sino al sufrimiento. La carta terminaba con una verdad demasiado pesada para esa familia. Doña Elvira no dejaba sus bienes al que tuviera su sangre, sino al que había tenido su compasión.
porque la sangre la tenían muchos. Pero su dignidad solo la había cuidado uno. Nadie pudo sostener la mirada después de eso. Algunos lloraron, otros salieron de la sala, otros siguieron enojados, pero ya sin fuerza moral para gritar, porque la peor herida no fue perder el dinero. Fue descubrir que doña Elvira lo había visto todo. Había visto las sonrisas fingidas, había visto la prisa, había visto el cálculo, había visto la impaciencia por enterrarla antes de tiempo en el corazón. Y esa conciencia empezó a trabajar dentro de ellos como una condena silenciosa. Los días siguientes fueron extraños. La familia quedó rota, pero no por culpa del testamento. Quedó rota porque por fin se vio en el espejo correcto. Una hija dejó de dormir bien. Un hijo no soportaba pasar frente a la casa sin sentir que algo le ardía dentro. Una nieta encontró entre sus cosas una receta que la abuela le había pedido comprar y que ella olvidó durante semanas. Lloró sola al darse cuenta de que aquella mujer había muerto sabiendo perfectamente quién estaba y quién no. El peso real no era legal, era moral, era espiritual, era la vergüenza de haber tratado como carga a la persona que durante años fue refugio. Y entonces ocurrió algo que terminó de desarmarlos. Tomás no se vengó, no vendió la casa por rabia, no los echó humillándolos, no usó la herencia para alimentar la herida. Arregló el techo, pintó las paredes. Conservó la cocina como ella la había dejado. Mandó poner una pequeña placa en la entrada, recordando que allí había vivido una mujer que amó más de lo que recibió. Y con una parte del dinero empezó a ayudar a ancianos solos del barrio, como si la única manera digna de honrar a doña Elvira fuera impedir que otros terminaran igual de abandonados. Ese fue el golpe final para la familia. No el testamento, no la pérdida, no la humillación pública. Lo que realmente los partió por dentro fue descubrir que el único con derecho a endurecerse eligió la misericordia. Que el nieto del que sospechaban había heredado no solo una casa, sino lo mejor de aquella mujer, y que ellos, teniendo apellido, cercanía y años para demostrar amor, se habían quedado con las manos vacías porque antes se habían quedado con el corazón vacío. Por eso esta historia duele tanto, porque no habla solo de una herencia, habla del momento en que una familia deja de amar y empieza a contar. Habla del instante terrible en que una anciana comprende que vale más muerta que viva para quienes deberían estar besándole las manos. Habla de esas personas que aparecen cuando huelen dinero y desaparecen cuando huele a remedio, a hospital, a pañal, a cansancio, a noche larga. Y también habla de algo mucho más grande. Habla de Tomás, del único que se quedó, del único que entendió que cuidar a una abuela enferma no era una carga, sino una forma sagrada de devolver un poco de todo lo recibido. Del único que miró a esa mujer y siguió viendo persona, historia, dignidad y amor, cuando todos los demás ya solo veían papeles. Tal vez por eso la verdadera herencia nunca estuvo en la casa, nunca estuvo en el terreno, nunca estuvo en los ahorros. La verdadera herencia estuvo en el corazón del único nieto que supo acompañar a una anciana en sus noches más humillantes sin apartar la mirada, sin hacer cuentas y sin esperar aplausos. Y quizá esa sea la lección más dura de todas. A veces, Dios no deja en evidencia a una familia quitándole lo que quiere, sino mostrándole demasiado tarde a quién debió parecerse. Si esta historia te tocó el alma, escribe en los comentarios. La verdadera herencia es el amor,